Hola, muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Nuevamente nos volvemos a encontrar y les saludo con el cariño de siempre su profesor Jorge Luis Muñoz, su servidor y amigo. Lamentablemente hoy pues no podemos estar en el salón de clases conversando, teniendo participaciones activas, pero pues tenemos una pequeña barrera, ¿verdad?, que nos separa, que es precisamente la pandemia del coronavirus. Por lo cual también te pido que obedezcas y que permanezcas en casa y que hagas todo lo que te tengan que decir tus papás, que obedezcas. ¿Para qué? Pues para que salgamos adelante y podamos estar nuevamente en el salón de clases. Hoy nos toca ver un tema muy interesante, un tema de historia, porque la historia es una materia muy bonita que nos lleva a otros países, a otros mundos, en épocas distintas. Hoy nos vamos a ubicar en Europa, Europa que es un continente de los primeros continentes, y sabemos que nosotros le llamamos viejo continente Europa, nuevo continente América. En este caso nos vamos a ubicar en una época de castillos, en una época de reyes, en una época de princesas, de caballeros, de nobleza, de esclavos, de vasallos y de muchas cosas que tú vas a ver a través de este video, que nos vamos a ir nosotros basando, apoyándonos también en esta lámina ideográfica en la cual va a hacer referencia a lo que yo vaya explicando y a lo que tu video te vaya diciendo. Por eso, pues iniciamos con esta linda clase de historia que es la Edad Media. Espero te guste. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una época de castillos, de reyes y princesas, de nobles y vasallos. Hoy vamos a conocer la Edad Media. La Edad Media, también conocida como Edad Medieval, comenzó en el año 476 con la caída del Imperio Romano y acabó en 1492 con el descubrimiento de América. Para la clase de historia es muy importante siempre tener nosotros una línea del tiempo, porque la línea del tiempo nos ubica precisamente en el antes, en el momento y en el después de los acontecimientos. Si nosotros tenemos precisamente que la Edad Media o la época medieval empieza en el año 476 en el siglo V y termina en el año 1492 en el siglo XV. Inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en Europa con la caída del Imperio Romano de Oriente. Y en el continente americano con el descubrimiento de América, con la llegada de Cristóbal Colón. El grandísimo territorio que había dominado el Imperio Romano en Europa se rompió en muchas partes. Y en muchas de ellas apareció la monarquía, que es la forma de gobierno en la que manda un rey o una reina. Todo el territorio que había dominado el Imperio Romano se fue dividiendo. Y precisamente en Europa, en el año 1000, aparece la monarquía. La monarquía que viene siendo un sistema de gobierno en la que manda un rey absoluto o una reina, y el cual se lleva a cabo en un castillo donde el rey nombra precisamente a un señor feudal. ¿Para qué? Para que contrate a gente trabajadora en la agricultura principalmente y ellos trabajen para el noble y el noble les pague con cierta producción de la agricultura, de lo que ellos cosechan, o también con algún tipo de moneda. Tenemos nosotros entonces que estos reinos, tenemos el reino de Inglaterra, tenemos nosotros el reino de España, tenemos también el reino de Francia, el reino de Alemania, obviamente el reino principal que era el reino romano, y luego tenemos nosotros aquí lo que corresponde al Imperio Bizantino y la otra religión contraria al cristianismo, que sería el Islam. La palabra Islam significa sumisión y las personas que profesan el Islam se llaman musulmanes o gente sumisa a esa religión.
Los reyes tenían poder absoluto y su autoridad la conseguían gracias al sistema feudal. Este sistema, el feudalismo, se basaba en un poder piramidal. Encima de todos estaba el más poderoso, el rey. Debajo de él estaba la nobleza, formada por condes, duques, varones y otros caballeros y damas que controlaban los territorios. Por debajo de la nobleza estaban los vasallos, que trabajaban y vivían en las tierras dominadas por los nobles, a quienes entregaban parte de los frutos de su trabajo a cambio de protección y ayuda. Cuando eran atacados por sus enemigos, los vasallos se refugiaban corriendo en el castillo de los nobles. Los vasallos eran agricultores, pastores, artesanos, soldados y eran considerados hombres libres. En la parte más baja de la pirámide estaban los pobres esclavos, que solían ser prisioneros de guerra y que hacían los trabajos más duros a cambio de nada. Muy bien. En esta explicación de lo que corresponde a la pirámide, dentro de la organización de la monarquía, donde la pirámide en la punta, pues está el señor rey, y después viene la nobleza que vivía en un castillo, precisamente donde estaba el señor feudal, y después, en esta misma pirámide, hacia abajo, teníamos los vasallos, que eran precisamente los que trabajaban para la agricultura, eran los artesanos, eran los soldados, y que ellos recibían, como ya lo dice, protección, ¿verdad?, y alimento por parte de los vasallos, de la nobleza. Y en la parte final, la parte donde pues precisamente se asienta la pirámide, o la parte que sopesa el mayor peso de la pirámide, estaban los esclavos, que eran precisamente los prisioneros de guerra, que a ellos pues no se les pagaba nada, simplemente se les daba un poco de alimentación para sobrevivir. El cristianismo era la religión que dominaba Europa durante la Edad Media y su poder era enorme. Por encima de los reyes solo estaba el Papa de Roma. El Papa se comportaba como un rey más, controlaba territorios, establecía alianzas y declaraba guerras. Las guerras más importantes fueron las cruzadas, donde los caballeros europeos y sus ejércitos intentaban conquistar Tierra Santa, que estaba dominada por los musulmanes. El Islam era la otra gran religión de esta época, y los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes fueron constantes. Aunque se suele decir que la Edad Media fue una época de oscuridad, la realidad es muy diferente. En los monasterios, los monjes conservaron y desarrollaron la sabiduría de los tiempos antiguos, y las primeras universidades de Europa se crearon en este periodo de la historia. La verdad es que la Edad Media es una época de la historia fascinante, ¿no os parece? Adiós, amigos. Muy bien. Para terminar, vamos a ver las dos religiones más importantes de ese tiempo, porque precisamente por ellos, entre ellos eran las luchas por tener el poder. Tenemos más bien el Islam, como ya lo dijimos, que significa sumisión. Esta era la religión contraria al cristianismo. Y en el cristianismo, el máximo exponente o líder era, o es hasta el momento, el Papa, que en ese entonces, en esta época que estamos hablando precisamente, en el año 1492, el Papa controlaba territorios. También él establecía alianzas. Él declaraba guerras, y dentro de esas guerras, precisamente la más importante, que fue contra los musulmanes, fue llamada la Guerra de las Cruzadas. Se dice que este tiempo fue un tiempo de oscuridad por las guerras que se ocasionaban entre musulmanes y cristianos. Pero realmente los monjes fueron seres muy sabios, que conservaron pues la literatura de ese tiempo, y que de ahí surgieron las primeras bibliotecas y las primeras universidades. Todo tiempo tiene lo bueno y tiene lo malo. Por eso yo les pido a ustedes paciencia para que venga lo bueno. Ahorita Dios nos ha puesto a prueba, pero sé que ustedes se van a poner
muy estudiosos, como siempre, van a hacer sus tareas muy bonitas y yo seguiré interactuando con ustedes a través de videos, a través de exposiciones, de clases en línea, para que tú trates de entender. Y si no, puedes hablarme por WhatsApp, mandarme mensajes o hablarme por teléfono y consultar. Oiga, profesor, yo tengo esta duda, mire, no entiendo en esta página. Sin embargo, el profesor Manuel y un servidor hemos trabajado conjuntamente para que las actividades que tú hagas sean muy entendibles en sus instrucciones. Así es que nosotros confiamos que tenemos excelentes alumnos y con mucho gusto nosotros como maestros vamos a estar interactuando con ustedes. Fue un placer, de verdad, pues trabajar en esta nueva clase, en esta modalidad, donde uno pues no trabaja uno en Televisa, ¿verdad? Ni tiene experiencias de noticias. Sin embargo, pues estamos contigo, por ti lo hacemos con mucho gusto, y si nos equivocamos, pues no somos profesionales de la televisión, somos profesores de un salón. Nos estamos viendo nuevamente en otro video que te va a gustar mucho y me dio mucho gusto interactuar contigo.